En vivo desde La Pampa habla el presidente. Donde la Argentina debate cómo va a ser la elección y cómo va a seguir el futuro de la Argentina. Porque ese es el verdadero planteo que debemos hacernos. La pandemia ha sido aprovechada por algunos para echar un manto de olvido sobre la Argentina que nosotros recibimos. Aquella Argentina de diciembre del 2019, que era una Argentina con una tremenda deuda externa, impaga, una Argentina en default. Ellos lo llamaban reperfilamiento, pero era un default hecho y derecho. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional absolutamente incumplible, que había endeudado a la Argentina de una manera como nunca antes nadie en el mundo se había endeudado. Fíjense que la Argentina, para que tomemos noción, ahora que el mundo sale de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional ha destinado para socorrer a todo el mundo tras la pandemia 50.000 millones de dólares. Y a la Argentina esa vez le dio 57.000 millones. Fue el crédito más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional que se haya visto. Pero además tenía una característica que era una deuda que debíamos pagar en un plazo muy cercano. Este año, sin ir más lejos, el año siguiente, de acuerdo al cronograma, tendríamos que estar pagando cerca de 19.000 millones de dólares al fondo. Eso es lo que nos dejaron. Esto sin contar otras cosas. Que nos dejaron un país con una calidad educativa mucho más baja, porque ellos no creían en la educación pública. Planteaban que era una desgracia caer en la escuela pública. Caer, así decían, trataban a quien iba a una escuela pública. Teníamos una gobernadora que andaba por ahí mostrándose orgullosa de decir que no iba a abrir más universidades en la provincia de Buenos Aires. Porque total, los hijos de los obreros no pueden llegar a la universidad. Y lo decían, Y lo decían. Teníamos diputados, algunos de los cuales son candidatos en esta provincia, que votaban leyes que perjudicaban a los jubilados. Y las votaban, Y leyes de ajuste tremendas, que hizo que alguna vez un ministro se enorgulleciera diciendo: hicimos el ajuste más grande que haya hecho un gobierno electo y evitamos la reacción. La reacción se evitaron a palazos corriendo los jubilados de la plaza aquel día que hicieron aquella reforma. La reacción se evitó sometiendo al silencio cómplice, con el silencio cómplice de los medios, callando a la gente, a las 23.000 pymes que cerraron, a 4 años consecutivos de caída del consumo. La Argentina dejó de consumir leche un 30% menos de consumo de leche en la Argentina. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? Esa era la Argentina que nos dejaron. Y nosotros llegamos el 10 de diciembre con muchas esperanzas. Dijimos, bueno, ahora vamos a ponernos de pie, vamos a avanzar. En los primeros 3 meses que pudimos gobernar, en un clima de normalidad, recuperamos el salario real 6 puntos. 6 puntos. Pero el tercer mes llegó la pandemia. Cuando nos estamos escapando de la pandemia política que significó el macrismo, vino la pandemia que asoló el mundo entero. Y allí tuvimos que cambiar todos los objetivos. O por lo menos tuvimos que readecuar nuestras ideas al nuevo escenario que se había planteado. Fuimos a jugar al partido en un día soleado, en una cancha bien cuidada, y de repente llegó un aluvión y terminamos chapaleando en el barro, y poco a poco, con la ayuda de algunos, la cancha la fueron inclinando
en nuestra contra. Pero no cedimos, no cedimos. Los hospitales que se jactaban de no construir, los terminamos de construir nosotros. Y aquellos lugares que necesitaban más hospitales, fuimos con hospitales modulares y repartimos casi 30 hospitales modulares en todo el país. Con la lógica del mercado que gobernaba antes, hubieran facilitado la exportación de respiradores automáticos, porque en ese momento cotizaban muy alto porque no había en el mundo. Pero nosotros preferimos prohibir las exportaciones y dejar todos los respiradores para los argentinos. Los compramos desde el Estado y se los distribuimos a todas las provincias que los necesitaron. Y así pusimos 4.000 camas de terapia intensiva con 4.000 respiradores en cada rincón de la Argentina. Y la pandemia llegó y fue impiadosa. Contagió a muchos y se llevó a muchos también. Siempre mi dolor por cada una de esas pérdidas. Pero lo que tenemos la tranquilidad los que gobernamos, Sergio y yo, es que a ninguno que se haya enfermado le faltó un médico que lo atienda, una cama donde estar y un respirador si era necesario. A ninguno le faltó eso. A ninguno le faltó. ¿Saben por qué? Porque Sergio, yo, todos los que estamos acá, nuestros candidatos y nuestras candidatas, creemos que el Estado no es solamente alguien que mira lo que pasa en una sociedad. Es centralmente alguien que repara en la sociedad las desigualdades que la sociedad crea. El Estado debe estar presente. Nosotros creemos en la salud pública como creemos en la educación pública. Muchos de nosotros somos hijos de la educación pública. Yo cuando veo que se abren universidades en el interior del país, más allá del Gran Buenos Aires, donde son muy necesarias, yo lo celebro, porque lo que estamos haciendo es acercar la universidad a los chicos que quieren seguir estudiando y que a veces con motivo de la distancia, de la situación económica de sus familias, no pueden trasladarse lejos para seguir sus estudios. Hace poquito, hace un par de semanas atrás, mi universidad, la Universidad de Buenos Aires, cumplió 200 años. Allá en 1821 se fundó. ¿Y saben para qué se fundó? Para que los porteños, los criollos que vivían en el puerto de Buenos Aires, no debieran viajar más ni a Córdoba, ni a Chuquisaca, ni a Europa para poder estudiar. La Universidad de Buenos Aires es la mejor prueba de que hay que llevar la universidad a los pueblos y no esperar que los pueblos vayan hasta las universidades. Ahora, nosotros estamos convencidos de eso. Cuanto más escuelas, cuanto más jardines, como vimos hoy, cuanto más escuelas técnicas, cuanto más institutos universitarios y cuanto más universidades nosotros podamos crear, estaremos más cerca de lo que el mundo reclama, que es conocimiento, una sociedad con saber. Lo que hace distinto a las sociedades de hoy en día es el conocimiento. Lo que hace distinto a las sociedades de hoy en día es el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Yo puedo tener todo el petróleo del mundo, pero si no tengo la tecnología para sacarla, no tengo nada. Y cuando recurro al dueño de la tecnología, pierdo gran parte de mi riqueza en esa concesión que le doy al que tiene la tecnología. Por eso hoy valoré tanto lo que vi en esa fábrica que hace varillas, que van a vaca muerta, algunas compradas por YPF, aquí está el presidente de YPF acompañándonos, pero también compradas por otras petroleras, para llevar adelante el proceso de perforación y de búsqueda de gas y de petróleo. Y no son varillas cualquiera de acero, son varillas que le exigen una producción de alta calificación técnica. Esa es tecnología argentina. Y me dio una enorme alegría ver una veintena de chicos, muy jovencitos todos, salidos de las escuelas técnicas de La Pampa, que en su provincia encontraron trabajo y tienen ahí una posibilidad de desarrollarse. Y más me gusta escuchar a los dueños decir, estamos ampliando todo esto porque queremos producir más,
porque queremos proveerle a más empresas y porque queremos exportar. Feliz de que eso ocurra. Porque en la Argentina que nosotros soñamos, el Estado ayuda a los que producen invierten y dan trabajo. Y así la sociedad genera un círculo virtuoso. No somos nosotros los promotores de la timba. No somos nosotros los que pedimos dólares para que nuestros amigos los compren y los fuguen al exterior, ¿eh? No somos nosotros. Eso es lo que hicieron. Lo que hicieron los que ahora dicen que no tomaron la deuda que tomaron. Y lo dicen con un descaro que a veces asombra. Asombra. Porque uno siente que le están tomando el pelo a la gente. Yo todos los días estoy lidiando. Primero lidié con cada uno de los acreedores. Para terminar con una deuda millonaria en dólares, que dejaron impaga. Y que hubo que ir a negociar uno por uno con los acreedores privados. Hicimos un acuerdo. Ganamos tiempo para empezar a pagar. Extendimos por 10 años el pago de esa deuda. Y al cabo de todo, le ahorramos a los argentinos más de 37.000 millones de dólares de esa deuda. Pero ellos la tomaron, se escaparon, entre las PASO y las elecciones generales dejaron fugar 25.000 millones de dólares, casi 23.000 y pico de millones de dólares. Y ahora vienen y nos explican cómo tenemos que hacer. Y sigo lidiando con el fondo. A veces digo que yo debo tener un estigma, ¿no? Porque cada vez que me toca llegar al gobierno, el país está en default y tengo que hablar con el fondo. Me tocó con Néstor en el 2003 y me vuelve a tocar ahora. Pero bueno, será que Dios me ha puesto esa misión en la vida, sacar del default a la Argentina, qué sé yo, no sé. Pero lo cierto es que ahora además me exigen que cierre rápido un acuerdo con el fondo. Y cerrar rápido un acuerdo con el fondo, ¿qué significa? Significa que nosotros concedamos cosas que el fondo reclama y que solo pueden traducirse en dolor de nuestra gente. Y yo no estoy para eso, ¿eh? Para hacer eso, busquen a otro. Yo para eso no estoy. Ahora, muchos me dicen, pero cerrá, porque total, el acuerdo se empieza a pagar dentro de 4 años, o sea que va a haber pasado tu mandato. Y yo siempre le digo, pero yo no vengo ni a resolver mi problema. Vine a resolver el problema de la Argentina. ¿Cuál es la solución? Si yo no pago, pero el que viene atrás se tiene que hacer cargo de todo y en montos que nadie puede pagar. Por lo tanto, ¿qué hago? Sigo discutiendo. Y sigo discutiendo con toda la vocación de encontrar un acuerdo, pero sigo discutiendo como discute un acreedor con su deudor, a cara de perro. Yo sé a quién represento, yo represento a ustedes, represento a cada argentino y a cada argentina. Y represento los intereses de ese empresario que lo vi invirtiendo y produciendo. Represento los intereses de esas maestras que vi en el jardín. Represento los intereses de los que producen en la agricultura, en la ganadería. Esos son los intereses que represento. No represento los intereses de los acreedores. Los intereses de los acreedores ya los representaron ellos y así nos fue. Esa es la verdad. Por lo tanto, en este momento, donde estamos definiendo cómo seguir, está muy bien que recordemos qué nos pasó. No nos pasó hace mucho tiempo, nos pasó hace 2 años, menos de 2 años. Y que tengamos presente todo lo que hicimos en este tiempo, porque este tiempo de pandemia, que fue un tiempo tan lleno de dolor para todos nosotros estuvimos presentes siempre, ¿eh? Estuvimos presentes con la asignación universal por hijo, estuvimos presentes con la tarjeta alimentar para las madres que tenían hijos de menos de 14 años y garantizarle el alimento adecuado a sus hijos. Estuvimos presentes con el IFE para todos, para 9 millones de argentinos que eran absolutamente invisibilizados en la Argentina.
Estuvimos presentes al lado de los empresarios tratando de sostener el trabajo formal con el ATP, que fue una asignación por la cual el Estado pagaba directamente parte de los sueldos para que no despidan. Dispusimos la prohibición de los despidos, claro que la dispusimos, porque la continuidad del trabajo a nosotros nos preocupa, claro que sí. Y en el medio de todo eso hicimos un sinfín de cosas, arreglamos con los acreedores, seguimos discutiendo con el fondo. Hicimos algo que ellos se jactaron, toda la campaña del 2015 dijeron que iban a hacerlo, y no cumplieron. En la Argentina 1.200.000 personas que viven de un salario dejaron de pagar el impuesto a las ganancias. Yo aún recuerdo cuando en la campaña le prometí a los jubilados que yo, antes de seguir pagando los intereses a los bancos, me iba a ocupar de que los jubilados dejen de pagar sus medicamentos. La tapa de los diarios el día siguiente me trataron de delirante, de loco, de que eso era imposible de hacer. Pero la tasa de interés en Argentina bajó de casi 100 puntos anuales a 24, 25 puntos actualmente. Sí, le saqué la tasa a los bancos y hoy los jubilados no pagan los medicamentos. Y todo eso ocurrió mientras la pandemia transcurría. La pandemia, la verdad, no nos paralizó. Simplemente nos hizo andar más despacio. Porque nos obligó a atajar un montón de penales que no esperábamos que fueran a llegar. Allá en diciembre, cuando en el mundo central empezó a vacunarse, la Argentina también empezó a vacunar. Y trajimos las primeras vacunas. Y fuimos muy maltratados. Hasta me denunciaron de envenenar a la gente. Y me dijeron, no van a conseguir vacunas. Tienen un acuerdo geopolítico con Rusia. No sé de qué me trataron. Pero después fui y hice el acuerdo con Oxford. Y nadie me llamó monárquico por eso. Nadie me dijo que era un hijo de la reina, porque había hecho un acuerdo con Oxford. Y después fui a China y conseguí vacunas en China. Y después fui a Estados Unidos y conseguí vacunas en Estados Unidos. Y hoy tengo la tranquilidad de que más del 80% de los que tienen más de 18 años ya recibieron por lo menos una dosis de la vacuna. Y que los mayores de 60 años, ya más de la mitad, han recibido las 2 dosis. Y no voy a parar hasta que cada argentino y cada argentina tenga las 2 dosis de vacunas que le corresponden. Porque los que parece que vivimos fuera del mundo somos todos nosotros. Y parece que los que el mundo valora y consagra como personas civilizadas son ellos. Pero ni uno de ellos me vino a ayudar a conseguir una vacuna. No hubo uno de ellos que me ayudara a conseguir un respirador. No hubo uno de ellos que me aportara una solución. No lo hubo. Como yo digo, nosotros respiramos hondo, le metemos para adelante y trabajamos. Otros usan el Twitter y se rascan, ya lo hemos visto. Es lo que hacen. Que yo esté aquí en La Pampa hoy, para mí es un motivo de alegría, siempre es lindo venir, reencontrarme con alguien a quien quiero y con quien nos hicimos amigos en la gestión. Estuvimos comiendo el otro día, yo le decía a Sergio que La Pampa es una provincia singular en la Argentina, ¿no? Que desde los días del querido Rubén Marín hasta hoy, han tenido una secuencia de gobernadores que tenían claramente un proyecto que decía claramente lo que significaba el Estado, la importancia del Estado, y cada uno fue aportando lo suyo para hacer cada vez mejor esta provincia. Esa continuidad que tuvieron es realmente algo elogiable, admirable, en una Argentina que vive de altibajo en altibajo. Ustedes viven en una Argentina privilegiada por una clase política que en un sector por lo menos tiene muy en claro cuáles son los objetivos a lograr en la provincia, tiene muy en claro que el Estado está para igualar donde los mercados desigualan
y que no tienen ninguna vergüenza en decirlo. Y es espléndido que así sea. Y vengo a esta provincia a pedirle a los pampeanos que nos sigan ayudando, como nos ayudaron hasta aquí, a hacer todo lo que hicimos. ¿Saben por qué? Porque el fin de la vacunación está muy cerca. Está muy cerca el momento en que todos estemos inmunizados por la vacuna. Está ahí nomás la salida. Ahora, el problema es cuando salgamos, ¿qué camino queremos tomar? Porque si elegimos el camino del pasado reciente, lo único que vamos a sufrir y lo vamos a conseguir es que una vez más el Ministerio de Salud desaparezca, el Ministerio de Trabajo desaparezca, el Ministerio de Ciencia y Tecnología desaparezca, la educación pública pase a un segundo orden de importancia, donde la producción nacional no sea valorada y se valore más lo importado, donde valga más el pícaro que timbea en la bolsa con acciones y con títulos que el empresario que invierte, arriesga y da trabajo. Nosotros no tenemos dobleces. Allá viven ocultando el pasado. Hay un candidato en Buenos Aires que vive aclarando que él nunca fue miembro del gobierno anterior. Es un caso rarísimo y es el candidato de ese gobierno anterior. Acá, de repente, pareciera que nadie se cruzó con el expresidente. Nadie quiere nombrarlo, nadie quiere recordarlo, pero todos acompañaron sus políticas y todos votaron sus políticas en el Congreso. Que no se hagan los distraídos y que no nos tomen de tontos. Acá a nosotros no nos pasa eso. Nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde queremos ir. Orgullosos de las cosas que hicimos. Capaces de revisar nuestros errores y corregirlos. Y una sola tranquilidad. Nosotros a los que le debemos una explicación por cada cosa que hacemos y por cada una de nuestras políticas, es a los hombres y a las mujeres del pueblo argentino. Nosotros no le debemos ninguna explicación a las corporaciones. No somos empleados ni de los bancos ni de las grandes corporaciones. Nosotros sabemos qué intereses representamos. Y por eso nuestro discurso siempre va en el mismo sentido. Y por eso uno lo escucha hablar a Sergio, y yo podría haber dicho exactamente lo mismo que dice Sergio, y Sergio seguramente podría haber dicho las palabras que ahora estoy diciendo yo. Y todo lo que estamos acá podríamos rubricar las cosas que cada uno de nosotros pueda decir. Porque estamos seguros que hay otra Argentina que construir. Que esa Argentina que se debe construir, debemos construirla en unidad. Que deben sacarnos de ese lugar donde se debate lo estéril, lo innecesario, lo inútil, y que debemos debatir lo verdaderamente importante. Nosotros queremos que no haya más argentinos con planes sociales, queremos argentinos con trabajo. Eso es lo que queremos. Nada dignifica más al ser humano que el trabajo. Y tenemos que ir caminando hacia allí. Cristina dejó un país con 200.000 planes sociales. Y yo recibí un país con 800.000 planes sociales. ¿Quién empobreció a la Argentina? ¿Quién dañó a todos esos argentinos y argentinas? Que no nos confundan. Esta vez está en nuestras manos cambiar la Argentina para que podamos vivir la vida que queremos. Gracias a todos y todas.